Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy, este domingo 31 de julio, es un domingo en el que muchos vamos a aprovechar para ir pensando ya en esas vacaciones de agosto, coger fuerzas y de alguna u otra forma pues reposar de todos los acontecimientos que hemos vivido en este año 2022, porque estos 7 meses que han transcurrido han sido tremendamente duros y esperamos todos recoger fuerzas. Pero antes de que hagamos eso, mientras que tomáis el café a estas horas de las 9 de la mañana, vamos a hablar como siempre, de temas importantes, pero en este caso vamos a hablar con un personaje importante que es actualidad, que ha hecho una gestión maravillosa a lo largo de 3 años y medio en el puesto que ha ocupado y que de alguna u otra manera se puede decir que esa maravillosa gestión pues le ha reportado ser nada más y nada menos que la persona que desde el Partido Popular, desde el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, va a crear una alternativa económica para intentar ganar las próximas elecciones generales y especialmente en unos momentos de turbulencia económica, en unos momentos de dificultad, en donde podemos decir que prácticamente somos conscientes de que los tipos de interés en Estados Unidos han subido, que volverán a subir en septiembre, que la Unión Europea se va a encontrar en dificultades no solamente por el tema gasístico, sino también desde el punto de vista monetario y sobre todo porque el gobierno está haciendo barrabasadas que no se pueden permitir. Por ello es importante saber y conocer cuál va a ser la alternativa del Partido Popular de cara a un año 2023, el último tramo del 2022, en los que vienen elecciones y vienen sin duda una crisis económica tremendamente importante. Pero como viene siendo costumbre en nuestro programa, don Miguel Ángel Paniagua, nuestro subdirector, va a hacernos hoy un editorial un poco especial. Buenos días, Miguel Ángel. Adelante con el editorial, que es la opinión de Café de Economía. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. Yo llegué al Congreso a principios del 16. Venía de nuevo, sin experiencia política, y debo decir que aunque todo me debería haber sorprendido, fueron algunos diputados los que hicieron mella en mí. Uno de ellos fue Juan Bravo. Luego contaremos alguna anécdota de esa legislatura. Pero su ímpetu, su claridad de ideas, su conocimiento, su capacidad de trabajo y su interés por los acuerdos eran sus valores políticos, como creo que siguen siendo. Juan, un jienense, nació en Palma de Mallorca, se incorporó al Congreso desde la dirección de la Delegación de Hacienda de Ceuta, hasta que en febrero de 2019 fue nombrado consejero por el primer gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, y es el cargo en el que ha permanecido hasta hace unos días, y donde ha demostrado todas sus cualidades. Y en breve tendremos la oportunidad de verle en el Senado como senador autonómico. Pero en estos momentos, como hemos analizado las últimas semanas, en una situación económica delicada, con riesgos para el futuro de nuestro país, va a ser uno de los baluartes de Alberto Núñez Feijóo para acceder a la Moncloa y ganar las próximas elecciones. Y salvar, como ya ha hecho otras veces el Partido Popular, el presente y el futuro de España. El presidente del Partido Popular le nombró vicesecretario de Economía del partido, el máximo responsable de ese área. Y desde ahí tendrá que trabajar para proponer un futuro en el que puedan confiar los españoles y ayude a la victoria electoral. Los que lo conocemos tenemos puestas muchas esperanzas en él y estamos tranquilos porque sabemos que lo hará bien. Desde Café de Economía queremos desearle mucho ánimo y mucha suerte y le damos las gracias por estar hoy con nosotros. Yo le diría a Juan Bravo que sabe que Café de Economía estará con él para lo bueno, para lo malo, para la salud y para la enfermedad todos los días de nuestra vida, porque es una persona que nos ha hecho confiar, nos ha hecho ilusionarnos y ha demostrado que efectivamente que una vez más o nos tomamos en serio la economía con una alternativa económica seria como la que planteó Juan Bravo en Andalucía y la que quiere plantear Alberto Núñez Feijóo, esta nuestra España otra vez se verá arrastrada a lamentables crisis. Pero antes de empezar a hablar con Juan Bravo a modo de tertulia, voy a presentar a las personas que nos acompañan. Además de Juan y de Juan Bravo y Miguel Ángel Paniagua, está con nosotros Luis Montoto, que es el jefe de Economía de ABC de Sevilla. Está también Víctor Píriz,
que todos sabemos que es diputado por Badajoz y portavoz de presupuestos, y Luis Gordillo. Todos conocemos bien a Juan Bravo, al que aprovecho la ocasión para saludarle. Buenos días, Juan. Hola, ¿qué tal, Eugenio? Muy buenos días, y muy buenos días también al resto, que gracias, como tú dices, tengo la oportunidad de haber trabajado con todos ellos. Ahora ya no eres, si me permites el tuteo, consejero de Economía de la Junta de Andalucía, pero a ti España te ha conocido por ser consejero de Economía de la Junta de Andalucía y por conseguir que una región que en 37 años estaba hecho unos zorros desde el punto de vista económico, primero cuadrar las cuentas y conseguir dos presupuestos con superávit, lo cual ha supuesto muchísimo, con medidas importantes, y un tercero que no se aprobó pues por una cacicada política de una formación que dice que ama España, pero que lo único que ha hecho en Andalucía es poner zancadillas a la prosperidad, porque ese presupuesto hubiera sido tremendamente importante en estos momentos. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha pasado en estos años de consejero de la Junta de Andalucía? Bueno, en primer lugar, quiero deciros que yo agradezco todas las descripciones, adjetivos que ponéis a mí, pero como todos conocéis y sabéis, es imposible te llamas que nunca... Juan, no Modesto, ¿eh? Cuidado, te No, llamas ya, Juan, no Modesto. No, pero es que es verdad, es que es imposible, y Luis, que ha sido una parte muy importante del equipo durante mucho tiempo, lo sabe mejor que nadie, conoce a la gente que hay allí. Al final, para conseguir estas cosas tiene que haber un gran equipo en la propia consejería y también un compromiso del resto de consejeros, ¿no? Entonces, eso vaya por delante, ¿no? Que yo creo que se ha hecho. Me preguntabas qué era lo mejor y lo peor que quizás nos habíamos encontrado. Lo peor, sin duda, ha sido la pandemia. Yo la recuerdo con muchísima dificultad, momentos muy difíciles. Con Víctor, por ejemplo, también aprovechamos esa pandemia para escuchar a los empresarios, para ver exactamente dónde estaban sus principales necesidades, y es verdad que hemos visto a mucha gente sufrir, ¿no? Y lo mejor es ver cómo con algunas recetas que podemos considerar elementales y que la gente, creo que todo el mundo comparte, y aplicándolas con mucho convencimiento, se ha podido hacer de Andalucía un territorio que ahora mismo la gente ve como un lugar de oportunidades, acude como un lugar de oportunidades, y en el que hemos pasado de ser furgón de cola de muchísimas cosas, ser la locomotora, compitiendo con Madrid, compitiendo con Barcelona, o en algunos casos incluso estando por delante, ¿no? Con lo cual yo creo que el trabajo bien hecho demuestra en Andalucía que el trabajo bien hecho siempre tiene su recompensa, para los españoles o para los andaluces, que en este caso es realmente para lo que estamos aquí, para mejorar la vida de la gente. A ver, ¿quién quiere preguntar? Venga, que se lance el primero y así establecemos un orden. Venga, Luis Montoto, tú mismo, venga. Vamos allá. Juan, muy buenos días y encantado de compartir este rato contigo. Como tema de actualidad, esta semana se ha celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ya se ha establecido pues, cuál va a ser las líneas generales del presupuesto, ¿no? Tanto el del Estado como el de las comunidades. ¿Crees que va a ser difícil cuadrar los presupuestos este año, tanto el de las comunidades autónomas como el del gobierno? Porque es cierto que ha crecido la recaudación, pero también la inflación eleva los costes, ¿no?, de los servicios. Bueno, mira, Luis, lo primero que hemos visto en el presupuesto es que sin consensuarlo, simplemente posiblemente por una negociación bilateral, como así ha comunicado algún medio, Cataluña ha conseguido que el déficit de las comunidades autónomas pase del 0,1 al 0,3. De nuevo, en vez de estar intentando llegar al equilibrio presupuestario, nos volvemos a separar del equilibrio presupuestario. Luego, como tú bien dices, hay unos retos por delante que son cubrir los gastos con los incrementos de costes que hay en gastos de personal, en gastos de insumos, etcétera, ¿no? Pero sobre todo también, Luis, hay una cuestión que vuelvan a ser viciada, y es que las entregas a cuentas se han calculado con un crecimiento del 2,7%, cuando todo apunta a que el crecimiento, tal como ha dicho el Fondo Monetario Internacional, va a ser el 2%, con lo cual parece más que son unas cuentas orientadas a un año electoral, que sabemos que hay autonómicas, que hay locales y que tienen que ser las nacionales, más que un presupuesto realmente de lo que les importa a los españoles, ¿no? Y en el que ningún mérito tiene aquellas comunidades que de alguna manera vienen cumpliendo, y quizá en vez de acordar o consensuar las cosas en el ámbito de esa negociación abierta, multilateral, que debe ser el Consejo de Política Fiscal, pues da la casualidad que era una imposición que había establecido Cataluña, y cada vez que había Consejo de Política Fiscal se estaba negociando de manera bilateral con Cataluña, y creo que eso no es el camino hacia el que debe aspirar un país. O sea, que debe escuchar a todas las comunidades, a todas, también a Cataluña, que seguro que tiene razón en algunas de sus reivindicaciones, pero no de manera bilateral, porque si no creamos situaciones de agravio hacia otras comunidades, y yo creo que eso
no debe ser permitido, ¿no? A ver, ¿quién quiere preguntar? ¿Miguel Ángel, Luis o Víctor? Venga, adelante. ¿Quién? Tú, Luis, venga, adelante. Luis Gordillo, adelante. Sí, el otro Luis. Juan, ¿qué tal? Yo tenía una duda cambiando un poco de tercio, ¿no? Tú que has sido también consejero de fondos europeos en la Junta de Andalucía, ¿cómo valoras tú la actuación del Gobierno de España en la gestión de los fondos europeos? Y sobre todo, ¿tú cómo crees que tendría que ser la gestión de los fondos europeos? Lo primero, que para los que nos escuchan tienen que saber que en este país, por la descentralización que ha llevado las comunidades autónomas, las partes más importantes, como puede ser la sanidad, la educación, las políticas sociales e incluso algunas de desarrollo económico, están residenciadas en la comunidad autónoma. Con lo cual, lo primero que creo que cualquiera tendría que entender es que esto se hace de la mano de las administraciones territoriales, llámese comunidades autónomas y también ayuntamientos. Si hablamos de todo el fundamental son los ayuntamientos y nada se ha tenido en cuenta de todo esto. Luego crear una figura que podía ser interesante, que yo creo que era una buena figura como eran los PERTE, pero que en la práctica, salvo anuncios, no se ha convertido en nada. Ahora tenemos dos figuras más, los 7.000 millones que nos dan extras, que hay que contar a la gente que nos los dan porque hemos crecido mucho menos de lo que se esperaba, que lo venden como, fíjate, nos dan 7.000 millones más. Sí, porque no has cumplido ni siquiera las previsiones de crecimiento, o los 70.000 millones de préstamos que hasta la fecha no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde se va a hacer. Cosa que yo creo que eso es una oportunidad perdida. Entonces, fíjate, a diferencia de la crisis del 8, en el que se hizo un plan E y fue a costa del bolsillo de los españoles, ahora tenemos la gran oportunidad que hay una parte muy importante de todo este proyecto que lo financia la Unión Europea. Y creo que tenemos empresas que están muy por encima de este gobierno en cuanto a proyectos que sean innovadores y que permitiesen eso para lo que Europa nos ha puesto dinero, que es para transformar la economía, no para recuperar la economía, que también, sobre todo para transformar. Y esta semana mismo he tenido oportunidad de estar con algún centro de estudios y me decían, no, pero los Next Generation funcionan. Digo, dime 3 personas que tú conozcas que le hayan llegado los recursos. Yo creo que no existe. Entonces, es una oportunidad perdida como país, que hay una generación que hoy tiene entre 35 y 40 años que va a haber pillado 2 crisis. O sea, no ha vivido una situación de normalidad más allá de 5 años. Creo que se merecen que por lo menos aprovechemos los recursos para dejarles un país mejor, más innovador, más moderno, con más I+D+I, con más tecnología, con una administración renovada, moderna, actualizada, que dé respuesta rápida a los proyectos, y ese dinero venía para eso. Y creo, y esperemos que no sea así, pero creo que se va a convertir, tuvimos un plan de Zapatero y posiblemente van a tener un plan de Sánchez. Eso es lo que me temo, ojalá no sea así, ¿eh? Ojalá fuera un éxito, porque eso sería buenísimo para España, pero en la práctica no estamos viendo argumentos que nos hagan pensar eso. Bueno, buenas tardes, Víctor. No sé si se me escucha, sí, se me escucha, ¿no? Sí, buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Bueno, yo también como Pani conocí a Juan, yo un poquito más tarde, porque entré un poquito más tarde, en agosto o septiembre del 18, y rápidamente me di cuenta de que no era un portero. Yo había leído que era un portero, pero era un pichichi. O sea, era un portero que marcaba goles en cada... Sigue jugando al fútbol 7, ¿eh? Allá en Jaén suele jugar, ¿eh? Subía a rematar y marcaba más goles de los que paraba, ¿sabes? Así que desde el principio te das cuenta que es un guerrero, un luchador y que además remataba. O sea, no se dedicaba solo... Y lo ha demostrado en Andalucía. Yo creo que la gestión suya ha sido una gestión modélica para cualquiera que se quiera dedicar a esto en lo público. Para empezar por su filosofía, esa de que cada céntimo cuenta y que el dinero público es sagrado. Que yo creo que es, digamos, el otro lado de la moneda de la ministra Montero, que fue su predecesora en el cargo en Andalucía. Juan, yo voy a insistir un poco en el tema presupuestario. Ayer conocemos el techo de gastos, 199 millones de euros, un 1,1% más. Es curioso porque, sin saber la letra pequeña, que no la sabemos, los fondos europeos, yo entiendo que en función de las cantidades que se han presupuestado en otros años, quedan más la cantidad adicional de la que hablabas, queda por presupuestar unos 28 o 27.000 millones de euros, por tanto, un poquito más que el año pasado. Hablamos de que la única información que tenemos es que piensan indexar las pensiones al IPC real, por tanto, unos 14-15.000 millones de euros más de gasto que se pretenden en los presupuestos, y estamos hablando de un techo de gasto que sube en torno a 1.800, 2.000 millones de euros. A mí me suena recorte, no sé qué te parece a ti. A mí no me cuadran los números. O sea, yo los grandes números no me cuadran. Habrá que entrar en el microdato cuando nos llegue a analizarlo, pero a mí me huele a que son unas cuentas que han vendido a todo pompa, que son unas cuentas expansivas y que a mí me suena a recorte puro y duro.
Yo creo que lo has explicado perfectamente. Fíjate, tú has hablado del 1,1, pero es verdad, como también has dicho, que si quitamos los fondos europeos, el crecimiento es del 1,9 prácticamente. Nos decía la Unión Europea que tuviésemos en cuenta el crecimiento económico del país. Oye, y están hechas con una previsión de crecimiento del 2,7, que el Fondo Monetario dice que es el 2 y que posiblemente se rebaje a la baja, perdón, se revise a la baja, con lo cual posiblemente es que el gasto está por encima de lo que va a ser el crecimiento, con lo cual, de nuevo, desequilibrio. Parece mentira que en este momento en el que la familia lo está pasando mal, hablar de un gasto histórico, cuando la familia lo que están haciendo es una dificultad histórica, pues casi se puede entender como una falta de respeto hacia las familias. Y aquí, como tú dices, o hay recortes o debería haber algo que es mucho más interesante, que es que el gobierno hubiera dicho, oiga, estas son mis medidas de ahorro en ese gasto político o gasto superfluo que no aporta, y con eso voy a poder hacer las medidas que tú planteas, pero no hemos escuchado, llevamos mucho tiempo pidiéndolo, ni una sola medida de ahorro, digo, alguna, ¿no? Entonces, la única vía es, o esto es más déficit, que ya sería un problema, o son más impuestos para todos los españoles. Cualquiera de las vías, más impuestos para los españoles no es justo ni es correcto, más déficit es un problema que estamos dejando a nosotros y a nuestros hijos, por lo cual esa justicia intergeneracional nos la estamos cargando. Y si lo van a hacer con recortes, que nos digan dónde lo van a hacer, porque creo que, como tú bien dices, estas cuentas no cuadran. Y no que lo digamos nosotros en esta tertulia, que puede ser más o menos acertado. Es que lo dice la AIREF, es que lo dice el Banco de España, es que lo dice la Comisión, es que lo dice todo el mundo. Entonces, oye, la Comisión le pidió un ajuste en el gasto, ese que no es productivo, de 15.000 millones de euros. Y aquí, al revés, presumen de techo histórico. La última vez que también oímos presumir de techo histórico fue en el año 2010 de Zapatero. Y no hace falta que le recordamos a la gente lo que pasó en el 2010, en finales, y en el 2011. Entonces, que le mandaba la carta a la Unión Europea, ¿no? Claro, por eso digo, pero como dice Víctor, cuidado, porque detrás de un gran anuncio, cuando es este gobierno, hay grandes problemas o grandes lloros para el conjunto de los españoles. Para ellos estará bien, pero para el resto nos complica la vida. Y las comunidades autónomas sabemos de eso. Miguel Ángel. Hola, Juan, buenos días. A mí me ha gustado mucho, yo además que vengo un poco del sector empresarial, me ha gustado mucho todo lo que habéis hecho para atraer inversiones. Lo has comentado un poco al principio y me gustaría que nos lo contaras un poco más, porque me parece una de las cosas más importantes que habéis hecho en esta legislatura en Andalucía. Volver a que sea otra vez un sitio donde las empresas y los inversores ponen el foco, donde la gente esté deseando invertir y donde ven oportunidades para el futuro, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que un territorio, en este caso una comunidad, vea futuro y los andaluces en este caso vean futuro. Y me gustaría que nos contaras un poco más cómo habéis hecho todo ese proyecto de abrir y de fomentar y de ayudar a todos aquellos que querían emprender y sacar adelante inversiones en Andalucía, en vuestra tierra. Pues Miguel Ángel, en primer lugar, gracias por la columna tuya, por la introducción que has hecho. Y has dicho una cosa que creo que es la clave también de lo que hay aquí, que es el acuerdo, el pacto, el consenso, el escuchar, ¿no? Cuando llegamos allí, los empresarios decían que era una administración que no escuchaba, que solamente imponía y ellos ejecutaban. Eso, lógicamente, expulsa a cualquiera. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Pues lo que nos decían. ¿Dónde tienen los empresarios problemas? Pues en la simplificación, en la burocracia, en los trámites, cosas que se piden que no valen para nada. Eso fue la primera cuestión que hubo que hacer y significó que llevamos 3 años de legislatura, 3 años y medio, acabaremos el cuarto este año y acabaremos con 4 decretos de simplificación, es decir, para aligerar y quitar trabas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, que los ciudadanos vean. El compañero Rogelio Velasco cuenta siempre que en el año 2018 en Alemania se legislaron 5.000 folios, en España en la misma época 800.000. 5.800.000. Eso nos pone de manifiesto las dificultades enormes que pueden llegar a tener los empresarios. En segundo lugar, hay que intentar no ponerlos como los malos de la película. Cuando hablo de empresarios, hablo de las grandes empresas y también hablo de los autónomos pequeñitos, individuales, que también hacen su esfuerzo. Cuando Andalucía es la comunidad autónoma con más autónomos de España, cuando llegamos éramos la tercera, ni Juanma Moreno, ni Carmen Crespo, ni Patricia del Pozo, ni Marifran son autónomas. Es decir, eso lo ha hecho la ciudadanía, los 8,5 millones de andaluces. Lo que se le ha puesto es los instrumentos, el apoyo para que estas circunstancias se pudieran hacer. Hemos creado también la unidad aceleradora de proyectos, es decir, para que en vez de ser el ciudadano, el empresario, el que va detrás de nosotros, seamos al revés, seamos la administración la que va detrás de esos grandes proyectos o pequeños, pero que pueden aportar mucho valor añadido
los que realmente van buscando. Es decir, al final vas intentando dar aquello que ellos te piden. En momentos difíciles de la pandemia, en Andalucía se activaron casi 700 millones de apoyo directo a las empresas. De alguna manera creo que hemos conseguido que la gente vea que nosotros queremos empresarios, queremos emprendedores, queremos gente que sea capaz de crear empleo, porque eso no lo vamos a hacer nosotros. Y para eso tiene una administración que sirve al ciudadano, no que se sirve del ciudadano. Y que en muchos casos hemos venido a Madrid a buscar a esos empresarios, y que cada vez que nos han invitado a algún acto, a alguna reunión, y Luis ha sido parte de eso, pues hemos ido a estar en esos sitios. Yo creo que es necesario que en este país no se demonice al empresario, sino que se le ponga en valor, porque es el que aporta, el que genera empleo y el que permite que la economía crezca. Y aquí siempre hago referencia a una entrevista de Antonio Banderas con Pablo Motos, en el que decía, le preguntaba por la diferencia entre Estados Unidos y España, y hacía referencia en concreto a Andalucía. Y decía que frente a Estados Unidos, una encuesta que se hizo en España, concretamente en Andalucía, a los universitarios, el 75% querían ser funcionarios y el 25% empresarios. Y yo soy funcionario, que quede claro. Pues bien, en Estados Unidos era justo al revés. El 75% quería ser empresarios y el 25% quería ser funcionarios. Y como bien dice, si el 75% de los jóvenes quieren ser funcionarios, así no hacemos país. Se hace con gente que apueste, que arriesgue su dinero, que tenga capacidad de inventar, de crear y de desarrollar. Y yo creo que es necesario, como tú bien dices, Miguel Ángel, que seamos capaces de que se vea España como ese destino para cualquiera que quiera emprender, porque aquí va a tener oportunidades en lo legislativo, en lo económico, en la simplificación, en la rebaja de impuestos, en hacer una unidad solamente para recibirlos. Creo que todo eso es importante que seamos capaces de desarrollarlo. Esto, Juan, esta mañana, estando un rato en Twitter, he observado como socios del presidente Sánchez, de alguna u otra manera, demonizaban el hecho de que Iberdrola hubiera tenido beneficios y acusaban a Iberdrola de ser una empresa insolidaria. También ocurría lo mismo con bancos como el Sabadell, la Caixa, el BBVA o Santander, por el hecho de esa tasa impositiva que les quieren meter. Eso de atacar al empresario, eso de atacar a la prosperidad, eso de atacar al hecho de que a través de la empresa se generan puestos de trabajo y la economía mejora, de alguna manera no es lo que el gobierno está fomentando, es lo contrario de lo que está haciendo. Está destruyendo la economía, está rompiendo la empresa. Pero lo triste es que también desde los públicos, teniendo una economía o un sentimiento de la economía pública, también está destruyendo la economía pública, porque, por ejemplo, las comunidades autónomas como Andalucía, como Valencia, como Murcia y Castilla-La Mancha están reclamando al gobierno pues una financiación adecuada para poder llevar a cabo sus proyectos, y esa financiación no llega ni se espera, ¿no? Pues como bien dices, Eugenio, son dos aspectos muy importantes. En primer lugar, aquí en este país lo que tenemos que plantearnos es de qué estamos hablando. ¿Qué queremos acabar? ¿Con la riqueza o con la pobreza? Porque yo entiendo que el objetivo debe ser acabar con la pobreza. O sea, parece que porque haya menos ricos le va a ir mejor al que tiene menos. Y yo creo que será al revés. Tendremos que intentar que cuanto más gente le vaya bien, mejor. Entonces hay que acabar con la pobreza, no con la riqueza. Nunca con la riqueza. Hay que intentar que no haya pobreza. Eso como punto. Luego, en segundo lugar, fíjate que el movimiento que hizo el señor Sánchez, el presidente Sánchez, en el debate fue: yo tengo dos problemas, ¿no? Como presidente, tengo un problema en el coste de la energía y tengo un problema en los tipos de interés. Puedo asumir parte de esa responsabilidad e intentar buscar soluciones, o puedo buscar dos culpables sobre focalizar todo el objetivo. ¿Qué es lo que han hecho? Focalizar sobre dos colectivos, las eléctricas y los bancos, que son los culpables de todo. Le pongo la etiqueta, como les gusta hacer ellos, de buenos y malos. No, Juan, en pero este casualmente son dos sectores refugio del ahorro cuando hay crisis, y que además tienen 3 o 4 millones de accionistas, de pequeños accionistas pertenecientes a la clase media, y de alguna manera ese ahorro que consiguen a través de esas acciones y del manejo de esas acciones supone pues el hecho de que puedan irse de vacaciones, o que puedan ayudarse a comprar un coche, o que simplemente puedan llegar a final de mes. De alguna manera no están matando esa ilusión por el ahorro y esa ilusión por sacar algún beneficio, que todo el mundo tiene derecho a tener un beneficio, ¿no? Es que
Aquí dicen, no, vamos a recortar los beneficios. Digo, será al revés. Tendremos que intentar que tengan cuanto más beneficios mejor. Porque cuanto más beneficios tengan las empresas, más impuestos van a pagar. No sé con qué se piensa este gobierno que se paga la sanidad, la educación, las políticas sociales, si no es con los impuestos que paga la gente que tiene beneficios, ¿no? Pero te lo decía un poco por el hecho de haberles puesto el foco. Fíjate, solamente con la medida que anunció el gobierno, a los propios españoles les costó más de 350 millones en la caída de valoración de CaixaBank, en la cual el gobierno participa a través de Bankia, por ejemplo, o a esos pequeños inversores por la vía corta. Es verdad que la caída fue de 7, 8 mil, 9 mil millones, dependiendo del momento, pero se cifra que no menos de 1.500 o 2.000 millones de euros son pequeños inversores que han perdido ese importe. Con lo cual, si esperas recaudar 1.500, has hecho perder a tus ciudadanos 1.500, no sé dónde está el resultado. Pero sobre todo, ¿por qué no hacemos como otros países? ¿No? Porque aquí no vale solamente criticar, sino decir cómo lo haríamos. Oye, por ejemplo, el Reino Unido ha planteado a las eléctricas que en este momento, en ese concepto de pacto de renta, les dijo, oye, si reinvertís los beneficios para acelerar la inversión, la generación de empleo, actividad económica, te lo exonero prácticamente en un 90-99%. No es lo mismo que tú te sientes con los bancos y le expliques, oye, tenemos esta dificultad, vamos a ver qué podemos hacer, te hago un planteamiento. A lo mejor se podría haber hecho un fondo para ayudar a los más vulnerables y en vez de convertirlo en un impuesto, haberlo convertido en un fondo que pudiese ayudar a esas familias que más lo necesitan. El banco le cuesta lo mismo, pero no le penaliza a sus inversores, no le focalizas como el enemigo público de la ciudadanía a las entidades financieras y hacemos algo que realmente va a servir, porque esos 1.500 millones en manos del gobierno se van a dilapidar y, sin embargo, en manos de las familias más necesitadas posiblemente hubiera sido mucho más operativo, hubiéramos ayudado a todas las partes y además lo hacemos con el consenso que reivindicaba antes Pani. Y en la misma línea con la infrafinanciación, pues sabes que tenemos 4 comunidades, principalmente Valencia, después Murcia, después Andalucía y después Castilla-La Mancha, que tiene un sistema de financiación que no cubre, pero además reconocido por los distintos centros de estudios. Se le ha pedido que modificase, no son capaces de llegar a ningún acuerdo con nadie. Bueno, pues por lo menos crean un fondo transitorio y tampoco lo hacen. Eso en el camino está perjudicando a estas comunidades. En el caso de Valencia, que se lo gasta, aunque no lo tenga, elevando su deuda a unos niveles que ahora vamos a ver enormes dificultades en la comunidad valenciana como consecuencia de la subida de los tipos de interés. Y en otras comunidades como nosotros, que intentamos no gastárnoslo, pues evidentemente limitando las posibilidades de hacer cosas que de otra manera otras comunidades sí que tienen. Entonces, pensemos que las cosas se rompen no solamente por una bandera, sino también por la parte o el sentimiento de que yo estoy peor financiado que tú. Y yo creo que eso habría que cortarlo cuanto antes, cosa que María Jesús Montero defendía a muerte, no defendía 900 millones para Andalucía, defendía 4.000. Yo no jamás he hablado de 4.000, hemos hablado de 900, pero ella dijo 4.000 y sin embargo ha llegado al gobierno de España, existe una María Jesús Montero consejera y una María Jesús Montero ministra de Hacienda y posiblemente vamos a conocer a otra María Jesús Montero que es la número 2 del Partido Socialista, que sorprende también que siendo la número 2 del Partido Socialista además también sea ministra de todos los españoles, ¿no? Eso lo digamos claro, le han puesto el número 2 de vicesecretaria para protegerle el tema de los SERE. Únicamente un apunte de 10 segundos y os paso os paso el turno. De alguna manera, Andalucía sigue teniendo esa capacidad de tener financiación externa. Sí, bueno. O sea, nuestra valoración en Standard & Poor's, la última que hemos tenido, no solamente nos ha mantenido la valoración, cosa que al Estado y a otras comunidades autónomas se la bajó, sino que lo ha incrementado, ¿vale? Y nosotros creo que hemos hecho un muy buen trabajo en la Secretaría General de Hacienda, en Tesorería, que también estamos trabajando la financiación desde el punto de vista de la sostenibilidad y la financiación verde. Y creo que estamos avanzando hacia lo que Europa nos viene reclamando. Yo creo que eso es un avance muy importante. No obstante, también es cierto que la situación de los mercados se va a complicar. Evidentemente nosotros vamos a estar mejor que muchísimas comunidades autónomas, pero ese escenario se va a poner más difícil. Nosotros hicimos los deberes, gracias a Dios, están trabajados, están bien hechos. Veremos a ver cuál es el escenario del 2023 y cuál es la posición también del Banco Central Europeo, porque parece que España como país puede tener también serias dificultades para la colocación de su deuda, con lo cual eso puede sobrecalentar el mercado. Juan, esos 824 millones que pedía esta semana el presidente Juanma Moreno de financiación adicional para Andalucía, sin esos 824 millones, tú cogiste una Andalucía que no cumplía ninguno de los criterios de déficit y deuda en 2018, ya en 2019 cumpliste y dejas una Andalucía, una situación económica en Andalucía que tiene 3.000 millones más de euros en sanidad, 1.600 más en educación, 400 más en dependencia. Cuéntanos cómo se hacen esos milagros, cómo se trabaja hasta el punto de conseguir eso sin que el Estado, como dices tú,
se rasque el bolsillo como se lo tenía que haber rascado, con la financiación justa para Andalucía, que estáis pidiendo lo que es justo y lo que corresponde por población, por dispersión, por las características que definen el modelo de financiación. Pues mira, yo creo que, como os decía anteriormente, es el esfuerzo de muchísima gente, ¿no? Del equipo, que hay gente muy buena, y también del resto de consejeros, ¿no? Que han entendido que esto no es gastar por gastar, sino que hay que gastar con la máxima eficiencia posible. Cuando hablan de milagro, yo digo que milagro no, porque milagro es algo que sucede sin encontrar una explicación. Y yo aquí sí que hay una explicación, Víctor, y tú la has contado. Hay mucho trabajo y mucho compromiso. Pero sobre todo porque este dinero que se utiliza para todo esto tiene que surgir de no pedirle más esfuerzos a los andaluces. Nosotros hemos bajado los impuestos y hemos recaudado más. Nosotros hemos utilizado los fondos europeos. Mira, Víctor, del año 14 a enero del 19, del 14 a enero del 19, el gobierno anterior certificó en fondos europeos 1.500 millones, es decir, 14, 15, 16, 17, 18. En 6 meses del año 2022 nosotros hemos certificado 1.300 y acabaremos el año con 2.000. Esa es la diferencia. Entonces, eso es dinero que no le ha costado a los andaluces, pero que ha permitido incrementar las inversiones en sanidad, en educación y en políticas sociales. Es decir, con ese tipo de cuestiones y con lo que anteriormente decía Pani, de ser atractivo para las empresas. Yo recuerdo perfectamente, y ahí Luis estaba, cuando fuimos a una empresa que está en Almería, que se llama Cardial, que estuvo 8 años esperando la autorización. Nosotros llevábamos apenas 3 y yo fui personalmente a llevarle la autorización y a pedirle disculpas por haber tardado 8 meses. Esa empresa, 3 años después, no tiene capacidad para atender toda la demanda de trabajo que le piden. Imagínate cómo está desbordada. Ha conseguido que un señor alemán, que es el inversor, haya financiado 40 millones de euros en la operación. No solamente eso, sino que ese señor ahora mismo vive en Almería. Entonces, con coste cero, solamente con buena gestión, fíjate todo lo que se ha conseguido. Es sorprendente también, Víctor, que esa empresa fue visitada por el presidente Sánchez, cuando su gobierno del Partido Socialista, la que le había tenido 8 años sin darle la autorización. Pero bueno, eso como anécdota, por si se puede decir anécdota. A ver, ¿quién? Luis. Sí, efectivamente. No se te oye. Sí, yo que compartí. Ahora sí. Compartí un año y pico, ¿no? Junto con Juan en el equipo. Quiero recordar un poco cómo llegó Juan, ¿no? a la consejería y algunos de los problemas que afrontó, porque hay medidas que son muy vistosas, como una bajada fiscal o cuando acuerdas un presupuesto. Pero Juan, pues, en origen se nombra un consejero, que era Alberto García Valera, pues tiene un problema puntual de salud, tiene que salir, y aparece Juan, que su familia estaba en Ceuta, con lo cual él llegó solo a Sevilla, donde estuvo solo con su familia en Ceuta, pues fueron 3 o 4 meses, ¿no? Yo creo que llegabas a las 8 de la mañana y te ibas a las 12 de la noche, hasta el día siguiente otra vez a las 8 de la mañana. Y ahí simplemente quiero, Juan, que recuerdes cómo fue aquello. Averiguar que había más de 2.000 millones de euros en subvenciones concedidas sin justificar adecuadamente, con expedientes que no se habían hecho. Recordar cómo fue cuando la sentencia del caso ERE, que la sentencia, aunque muchos piensan que es la de ahora del Supremo, esto está ya juzgado y condenado desde el año 19. Ahora había Supremo. Lo poco sistematizado que estaba toda la información para revisión de expedientes, devolución de ayudas que habían sido inadecuadas, no estaban cruzados los datos de empleo y de Hacienda en cuanto al caso ERE, deudas que tenía la Junta de Andalucía con ayuntamientos. Es que todo aquello era un trabajo de muchísimo. Y que el edificio lo teníais permanentemente la Consejería de Hacienda con 24 horas de luz sin apagar la luz, ¿no? Que eso Juan siempre lo ha contado, ¿no? Claro, entonces, Juan, aquello hay un trabajo que no se ve, que no se ha visto y que ha sido muy sufrido para toda la gente del equipo y para los propios funcionarios que han tenido que trabajar en aspectos que no le han exigido previamente, ¿no? Cuando quieras. Totalmente, Luis. Eugenio ha hecho referencia a lo de las luces que también viviste, que eso fue algo, creo que demostraba el poco respeto hacia los andaluces y hacia el... Es que parece una tontería, ¿no? Pero es un dato muy importante eso de la luz. O sea, 24 horas seguidas encendidas durante 10 años. Es increíble. Es increíble que eso pase en este país, ¿no? Pero eso también pone de manifiesto. Mira, hacía referencia, Luis, a los libramientos sin justificar. Es decir, se daban subvenciones que no se justificaban, o que se justificaban y no se pedía el reintegro, o se pedía el reintegro y si no pagaban no se intentaba la ejecución. Había miles de millones, dicho por la Cámara de Cuentas desde el año 98, 99, creo.
Y nadie se preocupaba de eso, y eso el equipo ha conseguido prácticamente ponerlo, identificarlo y tenerlo al día. Y en algunos casos lo que no está puesto al día es que os sorprenderá, pero es porque no hay papeles. Claro, han pasado tantos años que es imposible ponerlo en pie, pero es que no hay papeles, ¿no? Entonces yo creo que eso sin duda es un tema muy gravoso. Lo de los seres ha sido más de 680 millones de euros, ¿no? O 660, es decir, es que es utilizar la administración, pensar que ese es el dinero para las personas más necesitadas. Si no somos capaces de respetar eso, pero les podríamos contar también los 650 millones de euros que se gastó en construir 5 tranvías que ninguno está en marcha a día de hoy. Que si conseguimos, lo vamos a poner en marcha nosotros. O crear un carril ferroviario porque iban a hacer una gran inversión y eso no hay nada. Se gastaron 200 y pico millones en algo que no vale prácticamente nada, ¿no? Como bien decía Luis, íbamos a los ayuntamientos y a todos los ayuntamientos le debíamos dinero. A todos los ayuntamientos. Hoy eso ya no pasa. No solamente eso, sino que con la financiación que nosotros establecemos de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos, cada año se les ha subido un poquito. Pero claro, ya ese poquito, cuando sumas muchos poquitos, pues ya empieza a hacer una financiación interesante, ¿no? Y luego hubo un detalle también que demuestra la voluntad de este gobierno por intentar frenar el crecimiento de Andalucía, Luis, que te acordarás, que fue cuando por culpa de los incumplimientos de María Jesús Montero y Antonio Ramírez de Llano del año 2018, que fue la única comunidad autónoma que no cumplió ni la regla de deuda, de gasto ni de déficit, nos expulsaron de los mercados. Y la gente decía, pero ¿por qué más os da financiaros por el mercado o financiaros por el gobierno? Primero, porque el gobierno no sabemos hasta cuándo va a ser y es importante estar en los mercados. En segundo lugar, porque si los mercados te miden y te dejan el dinero barato, es porque eres de fiar. Y es un índice de medición perfecto para el sector privado. Cuando han visto que nosotros salimos a los mercados y conseguimos unas condiciones tan buenas, en algunos casos prácticamente como Madrid, saben que somos tan de fiar como Madrid, con lo cual ya pueden ir a Madrid, invertir en Andalucía, porque tienen seguridad y tienen garantía. Pues hasta eso no lo limitaron. O sea, María Jesús Montero prohibió a Andalucía salir a los mercados por los incumplimientos que había hecho ella. Es bastante grave, pero... Perdón, como curiosidad, por un detalle, ¿cuánto ha gastado la Junta de Andalucía en actuaciones judiciales que ha perdido en indemnizaciones? Ha sido una cuantía brutal de dinero, ¿no? Se ha perdido mucho dinero, sobre todo en algunos casos. Sería difícil. 700 o algo así, ha sido una salvajada el dinero que se ha derrochado en eso, ¿no? Mira, sí, nosotros hemos pagado en sentencias más de 700 millones de euros. Por ejemplo, en el caso Nevada, en el centro comercial, ¿vale? Pero tenemos otras situaciones más graves, por ejemplo, con el metro de Sevilla, que hubo que hacer una rectificación del proyecto inicial. Todo el mundo sabemos que cuando hay una rectificación del proyecto inicial, tiene un coste. Pues algo que a lo mejor se podía haber arreglado con 60 millones de euros, que era posiblemente el coste de esa rectificación que había que acometer, se acabaron pagando casi 190 millones de euros por intereses y por la iniciación. Entonces, es que eso no puede ser. O sea, es que ese dinero es de alguien. Es que alguien tiene que responder porque algo que hubieras podido arreglar con 60 o 70 millones de euros, los andaluces han tenido que pagar 185 millones de euros. Para que os hagáis una idea, eso es como si cada andaluz hubiera cogido 10 euros y los hubiera tirado por la ventana, ¿no? Pues yo creo que una familia de cinco miembros, pues que coja 50 euros y los tiren por la ventana. Eso es lo que hizo la Junta de Andalucía del gobierno anterior con su dinero. Por no ser capaz de sentarte a negociar algo que parece evidente. Yo no digo que sean 60, 50 o 70, pero lo que nunca permitiría es que eso nos costase 170 y tantos millones de euros. O recientemente hemos tenido sentencias también con conciertos en la sanidad, porque ellos hablan de lo público, pero conciertan, cosa que yo no veo mal, pero conciertan, y sentencias que ascendían a 250 millones de euros porque no les pagaban el concierto, no poco o mucho, no pagaban nada. Y claro, la gente cuando no cobra nos denuncia, claro, lógicamente, para intentar cobrar. Juan, la deuda por habitante de Andalucía, que es bastante más baja, por ejemplo, que en Extremadura o que en muchas comunidades autónomas, ¿cómo os va a afectar a vosotros no sé cómo la tenéis estructurada, no sé los plazos, no sé el mix privada-pública? ¿Cómo os va a afectar el escenario de subida de tipos que tenemos ya encima de todos nosotros? Bueno, pues mira, eso nos va a afectar a todos. Para que te hagas una idea, por ejemplo, en materia de energía, y nosotros tenemos un contrato muy especial que nos ha permitido ahorrarnos mucho dinero, pero aún así, el año que viene vamos a pagar 130 millones de euros más en luz, Víctor, en luz.
¿vale? A pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo. Pero en el caso de la deuda, como tú dices, ¿qué hemos intentado hacer en los momentos más complicados, pero que nosotros estábamos bien valorados en los mercados? Hemos refinanciado mucha deuda para lo que tú dices, para intentar alargar los plazos. ¿Qué nos permite alargar los plazos? Aparte de pagar una menos cuota, sobre todo salir de los momentos en los que se pudiese complicar, porque nosotros apuntábamos que esto podía pasar, pero cuando un gobierno no toma decisiones, las situaciones se complican. Entonces nosotros hemos sido capaces de todo lo que estaba, una parte importante de lo que estaba en materia de mercados, alargar los vencimientos para tener más margen, para que en ese margen en algunos casos hemos conseguido elevar la vida media de esos préstamos, que eran entre 5 o 6 años, elevarlos por encima de 10. ¿Qué te permite? Que tú lo puedes renegociar en esos 10 años en el momento que crees que tienes una oportunidad. Si lo tienes en 5 años, pues evidentemente tienes la mitad de oportunidad de encontrar esa ventana de oportunidad de salir a los mercados. Eso es lo que nos vamos a encontrar. Pues bueno, nosotros vamos a sufrir como el resto, pero posiblemente lo vamos a colocar a un precio inferior al resto de las comunidades autónomas por haber hecho sus deberes, por ser con menos riesgo, y en segundo lugar, como tenemos un escenario en algunos casos hasta 15 años, por buscar el momento en el que refinanciamos esa deuda, o si pudiésemos, creo que si estamos en equilibrio tenemos que empezar a buscar también la posibilidad de empezar a reducir la deuda, porque es algo que nos va a pedir el Banco Central Europeo como país y todos tenemos que colaborar, y porque creo que si las familias nos están gastando lo que no tienen, difícilmente debería hacerlo la administración, ¿no? Sí. A ver, ¿queréis Luis Gordillo y Miguel Ángel por preguntar para acabar la ronda? ¿Cualquiera de los dos? Luis, el sonido. ¿Sí? Juan, brevemente, al hilo de este dato que has recordado, ¿no? De la grandísima deuda pública que tiene España, el 117 y pico por ciento, que un tercio está en el balance del Banco Central, que algún día alguien tendrá que decidir a ver qué se hace con esa deuda, ¿no? Pero dada la deuda que tenemos tan insoportable, la subida de tipos, la inflación desbocada, las normas fiscales es verdad que están suspensas durante el 2023, pero volverán a tener que estar vigentes, ¿no? ¿Tú cuáles crees que serían las medidas, no quiero decir medidas de choque, pero desde un punto de vista quizá más macro, cuáles crees tú que deberían ser las medidas importantes desde un punto de vista económico que el gobierno debería adoptar seriamente y cuanto antes? Bueno, es una pregunta que tiene mucha profundidad, ¿no, Luis? Pero si tiramos de una brocha gorda, ¿no? Para intentar dar, creo que hay mucho gasto superfluo en las administraciones que hay que trabajar y eliminación de duplicidades, porque lo están haciendo las familias. Y hemos leído hace menos de un mes que el Congreso ha comprado 17 Audi A6 más caros que el Audi que ha comprado Macron, ¿no? De verdad, cuando hay gente que no puede coger el coche porque no puede pagar la gasolina, ¿de verdad es el momento de cambiar 17 coches del Congreso? ¿De verdad? Eso no arregla el problema, pero marca el camino. Si el presidente Sánchez redujese de 22 ministerios a 13, a 14, a 15, estaría mandando un mensaje a todos los ministerios, a todos los directores generales, secretarios de Estado, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay que hacer un análisis profundo y una transformación profunda de la administración, ¿vale? Sabéis que aproximadamente el 35, casi el 40% de los empleados públicos del Estado se jubilan de aquí al año 2030, con lo cual hay un proceso para hacer un cambio natural, para introducir robótica, informática, big data, tal, que nos permita cambiar, ¿no? Cambiar. En segundo lugar, tenemos la parte del ingreso, ¿no? Es decir, también tenemos que conseguir ampliar las bases imponibles. Tenemos que ver dónde tenemos más oportunidad de crecer económicamente y apoyar a esos sectores. Si la tecnología, están demostrando en Málaga, que permite que la situación de desempleo sea muy inferior al resto del territorio nacional, si permite que el salario medio en Málaga es muy superior al territorio nacional, si permite además obtener ingresos a los ayuntamientos, pues, oye, apostemos por la tecnología, apostemos por la industria, aportemos por un turismo en el que aprovechemos los fondos europeos para dar ese salto de calidad, ese salto tecnológico. Es decir, creo que tenemos que tenerlo en análisis por la parte de los ingresos y por la parte del gasto. Claro, si esto me oyese María Jesús Montero, su única parte de los ingresos no es incrementar la base imponible, sino incrementar los impuestos. No, eso no es la clave, María Jesús. Te vas a terminar de estrujar la vaca para dejarla sin leche absolutamente, y eso no debe ser, porque toda esa gente que tiene capacidad de ponerse en otros sitios, lo que hará automáticamente es irse a otros territorios. Y luego la deuda la podemos corregir por dos vías, como tú bien sabes, una por la devolución de la deuda como tal y otra también por el incremento de nuestro valor, de nuestro PIB, que permita, lógicamente, reducir y que la veamos con menos riesgo. Pues tendremos que afrontar las dos vías y tenemos que empezar a pensar en devolver esa deuda, como tú has dicho. Hay gente que se plantea si la vamos a devolver. O sea, me parece, bueno, claro, de país de otro tipo, ¿no? Pero claro que la tendremos que devolver, nos podrán dar facilidades, la podremos renegociar, pero no podemos, o sea, porque si no, a partir de ahí no tendría ningún valor la deuda. Entonces ya, si no la vamos a devolver, ¿por qué el 117 y no el 157?
puestos a gastar, pues hoy vamos a dar felicidad, ¿no? Yo creo que no. Y en segundo lugar, como te digo, la parte del ingreso. Creo que Europa en general y España en particular tenemos una oportunidad con los fondos para transformar nuestra economía, para hacer cosas importantes. Fíjate, desde las renovables, sin ideología, simplemente con acción. Las nucleares, si dejamos el mensaje claro que ha dicho Europa de, oye, nosotros prolongamos la vida de las nucleares porque necesitamos esa energía, eso automáticamente con las centrales nucleares que hay ahora mismo perfectamente significaría 1.500 millones posiblemente de inversión en nucleares, más la realización del centro de almacenamiento de residuos. Pues ahí tienes inversión que generaría riqueza en el territorio. Este país necesita un plan, Luis, como resumen, un plan. Por la parte del gasto, ¿qué es lo que hace la familia? Un plan para no gastar tanto y mirar si en algún sitio puede ingresar más. Es que esto lo pueden complicar mucho, lo puede querer vender mucho. Miguel Ángel, pregunta porque andamos apretaditos de tiempo. Perdón, que me enrollo yo. Sí, nada, rápida. Claro, en un país en el que el gobierno, para el gobierno todos son enemigos, todos son la culpa, siempre todos son responsables de lo que le pasa a este país, en el que pedimos a la gente que no se suban los salarios, incluso que los bajen, pedimos a las empresas que no tengan beneficio, que no suban sus beneficios, sino que los bajen. O sea, en un país así, la esperanza, ¿dónde está? Claro, porque eso es, yo creo, una de las cosas que debemos generar, y yo creo que es una de las labores que tienes que hacer y que tiene que hacer el equipo de dirección del partido de cara a las próximas elecciones. Necesitamos que la gente vuelva a tener esperanza en el futuro del país, que ahora, ya te digo, ahora solo ve enemigos y reducciones de todo. Totalmente. Si me permite, Eugenio, la esperanza de Feijóo, ¿no? Esa es la esperanza. A partir de ahí, como tú bien dices, hay que construir un mensaje que sea ilusionante para la gente, porque la gente está dispuesta a hacer un esfuerzo, pero tiene que ver un final a ese esfuerzo, es decir, tiene que ver una recompensa a ese esfuerzo. Yo me parece asombroso la posición de los autónomos en relación con el nuevo sistema. O sea, están dispuestos a pagar más, a ayudar, y no encuentran la misma respuesta por parte del gobierno. Entonces, creo que ese es el camino, como tú dices, de confianza en las instituciones. Si el INE da un dato que no me gusta, no me cargo a la persona que está al frente del INE. Tendré que intentar mejorar ese dato para que salga bien. Si la AIREF dice cosas que no me gustan, el problema no es que la AIREF no esté con otros planteamientos, es que tendré que hacer las cosas para que la AIREF pueda dar un buen informe de mi país. Si el Banco de España da datos malos, el problema no es del gobernador del Banco de España, el problema eres tú, que no eres capaz de corregir esos datos. Entonces, como tú bien dices, y esto se hace con un concepto de colaboración público-privada, Miguel Ángel. Es decir, el sector privado con el sector público, sector público, sector privado. Otro mensaje que tenemos que trasladar es: se ha acabado esa dicotomía, esa separación entre lo público y lo privado. Estamos en el mismo barco, y el barco es los ciudadanos. Y yo no creo que ningún banco, ninguna eléctrica le dé igual a los ciudadanos, porque si España se cae como país, esa eléctrica o ese banco ni va más. Entonces, al final todos estamos en el mismo barco, en ayudar y salir adelante. Luis Montoto, te he visto queriéndole preguntar algo, pero por favor que sea una pregunta corta porque andamos muy justitos de tiempo. Sí, no, la pregunta no, la respuesta, la que tiene que ser corta. Menos mal que Juan habla rápido. Juan, ahora como vicesecretario general del PP, ya no como consejero de Hacienda, tenéis que articular una propuesta para reformar la financiación que contenta a todas las comunidades, ¿no? Es quizá donde más están atacando a Juanma Moreno en Andalucía, en la oposición, diciéndole que su postura choca con la que defendió Feijóo para Galicia en su momento. ¿Tú crees que el Partido Popular va a ser capaz de articular esa propuesta con la que todo el mundo esté más o menos conforme o contento? Mira, Luis, aquí tenemos dos sistemas de financiación, ¿vale? El que se aprobó en la década, a finales de la década de los 90, en el 2000, y el que se aprobó en el año 2009, ¿vale? Uno se aprobó con el 53%, solamente Esquerra Republicana con el PSOE y con la abstención del PNV, y otro con el 93%. Eso para dejar claro a la gente cómo actúa uno y cómo actúa otro. En segundo lugar, en todo caso, que tendrá que llegar a un acuerdo será el gobierno, que es el que tiene la responsabilidad, que lanza globos sonda y luego no finaliza absolutamente nada. Y en tercer lugar, se encargan de decir las diferencias que puede haber dentro de los sistemas de las comunidades autónomas del Partido Popular, que yo no lo veo tan así. Es decir, creo que tienen muchas más diferencias ellos y muchas más dificultades de ponerse de acuerdo. Por eso ni lo intentan. Si ellos estuviesen en el acuerdo, te aseguro que le importaría bien poco que el Partido Popular no estuviese de acuerdo, con lo cual lo haría. Ahora,
esto es población ajustada. ¿Qué es población ajustada? Población ajustada es, si este servicio se prestan para los ciudadanos, tengamos en cuenta como referencia a los ciudadanos. Y si la financiación de este sistema son los impuestos que pagan los ciudadanos, la población tiene que ser un valor fundamental. ¿Y el ajustado por qué es? Porque evidentemente no es lo mismo prestar la sanidad en Marbella o en Málaga que en Castilla y León, cuando hay pueblos que están muy distanciados y tal. Ese ajuste es el que tenemos que matizar. No es lo mismo tener una población joven que una población mayor. Pues estas son las reivindicaciones que hace Galicia, que hace Castilla y León, y que son perfectamente entendibles. Y de nada sirve, Luis, hacer un sistema de financiación que pueda beneficiar a Andalucía si perjudica al resto de comunidades, porque nace viciado y nace muerto y con problemas. Creo que ese es el camino por el que tenemos que afrontar. Ellos lo quieren buscar todo el punto de vista de la confrontación. Yo creo que hay muchas menos diferencias de la que quieren hacer. Ahora, lo que sí que hay que hacer es reconocer las funciones que asumen las comunidades autónomas, cuál es el camino y cómo dotarlo económicamente. Y para eso, como hemos visto anteriormente, también hay que incrementar las bases imponibles para que haya más recursos. Si hay más recursos no hay problema. El problema es que ellos lo buscan como un elemento de confrontación y es el gobierno el que tiene que decidir. Es que es muy fuerte que le pidan a Juanma Moreno, que es el presidente de una comunidad autónoma. Yo me gustaría saber cuál es la posición del gobierno, que yo hasta la fecha no sé qué quiere hacer Sánchez y mucho menos qué quiere hacer María Jesús Montero. Sí que sé lo que quería hacer María Jesús Montero consejera, no sé lo que quiere hacer María Jesús Montero ministra. No lo ha dicho ni lo ha contado, salvo subir impuestos, que es la solución a todo. Que yo parto de la idea de que bajar los impuestos no es la solución a todo, pero lo que seguro que no es la solución es subir los impuestos. Amigos de Café de Economía, se nos está haciendo muy corta la tertulia para mucho de lo que querríamos preguntarle a Juan Bravo, pero yo les voy a decir dos cosas importantes. ¿Ustedes se acuerdan que poco antes de que se produjera la moción de censura que dio paso a Pedro Sánchez, se aprobaron los presupuestos? Pues Juan Bravo, Miguel Ángel Paniagua, Víctor Piri, tres de los que están aquí, más Jaime de Olano y otros, trabajaron como bestias negociando con 7 partidos políticos para poder aprobar aquellos presupuestos que luego le han servido a Sánchez prácticamente 2 años. Juan Bravo vino a Andalucía, yo soy de fuera y vine a Andalucía hace ya unos años y vi el desastre socialista y la verdad que a veces daban ganas de marcharse. Vino a Andalucía. En principio no fue primeramente nombrado, pero luego sí. Y Juan Bravo, con el panorama que había, generó primero ilusión, después tranquilidad, después ganas de trabajar y ganas de arrimar el hombro, porque cuando Juan Bravo decía algo se cumplía. ¿Y eso qué ha supuesto? Pues que lamentablemente se nos tiene que ir de Andalucía y se va a Madrid. Pero eso nos vuelve a dar tranquilidad, que sabemos que la alternativa económica que necesita este país tiene de alguna u otra manera un buen redactor, tiene un buen gestor que cuando se remanga y se pone con la pizarra, madre mía, que si discurre y que si hacen medidas, y vamos a estar tranquilos ahora este mes de agosto, porque en septiembre me imagino que Juan Bravo contará medidas, contará propuestas, analizará la situación económica que viene, que seguramente será con recesión, pero tenemos la tranquilidad de tener a Juan Bravo, todo su equipo económico, y también a Alberto Núñez Feijóo para que de alguna u otra forma cambiemos no solamente la situación de España, sino la situación económica que mucha falta nos hace. Juan, como andaluz, gracias por tu trabajo, gracias por tu dedicación, gracias por llevar a esta tierra dentro lo que ha sido posible, a donde realmente se merece. Las mejores de las suertes en Madrid, en Génova. Que Dios te ilumine para que esa alternativa sea buena, y sabes que Café de Economía estará pendiente de tus propuestas para escucharlas, verlas, analizarlas, y también si hace falta criticarlas, pero sabes que esta es tu casa y no te digo hasta siempre, pero hasta pronto, porque cuando empiece el curso después de vacaciones y si hay propuestas, aquí te esperamos en Café de Economía, que es tu casa. Y a vosotros, pues, compañeros, hoy es el último programa de Café de Economía antes de las vacaciones. Coger fuerzas, Luis Gordillo, Miguel Ángel Paniagua, Luis Montoto y Víctor Píriz, porque nos viene un otoño duro, nos viene un otoño complicado y tenemos que ser claros y tener la mente despejada para contar a la gente la realidad de lo que está siendo la economía española, que hasta el momento es un desastre. Amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido todo por hoy. Buenas vacaciones y os esperamos inmediatamente, porque vamos a estar en la última semana del mes de agosto aquí con vosotros en otra nueva edición de Café de Economía. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.